de marzo del 2025 es la fecha que han asignado al juicio por la muerte de Maradona. Exactamente, Mariana, vamos a explicarlo fácil, sencillo, para que se entienda por qué los vericuetos legales que hay en torno a los juicios de Maradona, hay que explicarlos, merecen una explicación porque son algo técnicos. Hay dos juicios que se van a hacer. Sí. Uno grande, el original lo podríamos llamar, que tiene 7 acusados. Sí. Después hay un segundo juicio en el que solo va a estar la enfermera, que es por jurados. Entiendo. Acá el doctor Baque, que es el abogado de la enfermera, reclamaba, y lo hizo en tribunales, que su juicio se haga primero. Él quería que el juicio se haga en febrero, el juicio chiquito, Sí. por jurados, el de solo la enfermera. La jueza, hace algunos días, decidió que la próxima audiencia preparatoria para el juicio sea el 25 de febrero. Por lo tanto, el juicio indefectiblemente no va a empezar antes del 11 de marzo. Claro. Por lo tanto, el primer juicio que va a comenzar es el de los 7 acusados, Exacto. el grande. Eso por un lado. Por otro lado, se confirmó que finalmente la psiquiatra Agustina Kosachov también va a ser juzgada por falsedad ideológica. Nosotros acá habíamos contado que ella había sido acusada de generar un certificado sin ver a Maradona, sin haber tomado un contacto físico con Maradona, que luego un juez la había sobreseído por prescripción del delito. Luego la Cámara levanta, revoca ese sobreseimiento y ahora se confirmó que también va a ser juzgada por ese delito, además del delito grande, que es el de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona. 8 a 25 años. El grande sí. El grande. Esas son las novedades del caso. Vamos a hablar con el doctor Vadim Millanchuk. ¿Cómo estás, Vadim? ¿Cómo ves esto del juicio el 11 de marzo y el otro juicio después? ¿Qué hubieras preferido? ¿Realmente querías que fuera el otro primero? Nosotros ya lo que queremos es que el juicio se haga. Sobre todo porque entre la acusación, que fue en el año 2022, hasta acá, se produjo tanta prueba, Mariana, tanta prueba que colabora a que se determine cómo realmente ocurrieron los hechos. Con lo cual queremos que se haga el juicio, no importa cuál primero y cuál segundo. Nosotros queremos ir a juicio ya y eso lo manifestamos, solo que quedarían algunas cositas pendientes como que falta una pericia psiquiátrica y además falta todavía que se determine qué pasó con la orina de Maradona, porque en la autopsia había 300 mililitros y al laboratorio llegaron solo 2 tubitos con 12, siendo que el mínimo para que dé un resultado concluyente el análisis toxicológico es de 50. Entonces, nosotros exigimos que eso se determine antes del juicio y también queremos que se haga el juicio y entendemos que a esta altura, con las pruebas que se agregaron, ya es muy difícil atribuirle responsabilidad penal a alguno de los 8 imputados. Eso le iba a preguntar, te iba a preguntar, te tuteo, Vadim, si vos crees que en el caso de tu defendida es una situación distinta a la de los otros acusados. Bueno, sí, por supuesto que es distinta porque ella es psiquiatra y Maradona se murió de un problema de corazón, pero no es distinta en cuanto a mejor o peor. Con las pruebas que se llevaron adelante a instancias de todas las partes en estos 2 años, entiendo que va a ser muy difícil que exista responsabilidad penal por la muerte de Maradona en alguno de los 8 imputados. Pero la familia dice lo contrario, La familia dice que tienen pruebas de que a Maradona... Sí. Yo con los familiares nunca debato por una cuestión de respeto. Ellos están haciendo un duelo, un juicio es algo muy técnico, por lo tanto siempre digo que tienen todo el derecho a probar lo que dicen en el juicio a través de sus abogados. Hace años que me dedico a esto y siempre soy muy respetuoso con las familias porque detrás de los expedientes hay personas. Entonces digo, si esa es su versión, bárbaro. ¿Tuvo contacto con la familia, la psiquiatra? ¿Con la ¿cómo? familia de Maradona? ¿Tuvo contacto la psiquiatra en algún momento? ¿Quiso acercarse? ¿Quiso explicar? La verdad es que ya pasaron tantos años que desconozco si en lo inmediato, posterior al hecho, porque yo entré unos días después a la causa, hubo algún contacto. Sí puedo dar fe que hubo un contacto en las audiencias en las que estuvimos todos presentes. Claro. Porque estaban los hijos y demás. ¿Vos creés entonces que en esos 15 días de internación domiciliaria se hizo todo bien? Estuvo todo perfecto y que Maradona murió porque Dios quería que muera y que se hizo todo perfecto. No, bueno, la verdad que esas no son mis palabras. Yo lo que por eso es mi pregunta. Sí, no. ¿Creés que yo lo que yo considero es que lo que pasó en esa internación domiciliaria, que todos sabemos que se critica el lugar, que se critica un baño químico, que se critican un montón de cuestiones que tienen que ver con el confort, ahora,
con las pruebas que tenemos, ya sabemos que no tuvo ninguna incidencia en la muerte, porque se murió de un evento coronario que para algunos peritos tuvo una agonía de 12 horas. Pero por eso, no van a tratar de deslindar responsabilidades. Y para otros peritos fue cuestión de minutos, Mariana, decir que Maradona se murió mientras dormía. Entonces, si nosotros nos atenemos a lo que es un juicio por la responsabilidad vinculada a la muerte, las cuestiones o las desprolijidades, si querés llamarla de esa manera, quieren llamarla de esa manera, la casa que Agustina Kosachov, aclaro, no firmó el contrato ni eligió la casa, pero mi función... ¿Fue alguna vez esa casa? Sí, fue. Sí, claro. 2 veces. Pero el punto central de la cuestión es si por la muerte de Maradona hay responsabilidad penal y las posibles deficiencias que pudo haber tenido la casa no tuvieron incidencia. Bueno, a mí me parece que está mal caratulada la Esto causa. es importante, ¿sabes por qué? Perdón, Mariana, pero esto es importante lo que dice. Porque... Te hago una pausa. Sí, vamos a irnos al corte y vamos a retomar acá porque me parece importante explicarlo como corresponde. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estabas aclarando algo. Había dicho, en base a lo que él decía, que de alguna manera nos puede adelantar que no va a acusar a otro de los imputados para salvar a la psiquiatra, por lo que decía él, de que para él nadie actuó mal en esa internación domiciliaria. Claro, lo que yo digo es que en base a las pruebas nuevas que se incorporaron en el expediente, no hay elementos serios para imputarle la muerte de Maradona a ninguno de los 8 imputados. Porque una pericia o unos peritos dicen que fue un evento agónico de 12 horas y otra pericia dice que fue un evento de minutos. Pero ¿cómo puede haber tanta diferencia, doctor? Porque es abismal. Bueno, me ha tocado participar en la causa de un fiscal donde 40 peritos decían que hubo un suicidio y 40 peritos dicen que hubo un homicidio. O sea, ¿cómo puede pasar desde el sentido común? Es lógico que te hagas esa pregunta, pero en la justicia las cosas se tienen que probar con certeza. Y lamentablemente hay cuestiones que son opinables, subjetivas, y cuando entran a jugar la labor de los peritos, 2 peritos pueden opinar lo mismo de un examen microscópico. Por eso es bueno ir al juicio oral. De una pieza, de un tejido del corazón, por ejemplo. Entonces, cuando hay duda y cuando no se puede definir, existe un principio constitucional, es que si hay duda y no hay certeza, indubio pro reo, no se puede acusar a nadie. Vos me decís eso es injusto, bueno, pero más injusto es acusar a alguien sin certeza. A mí lo que me parece que hay más conducta omisiva o culposa que dolosa. Yo creo que es un exceso la carátula. Van a terminar absolviendo a muchos, porque vos no podés condenar ahora por... ¿Pueden llegar a absolver a todos? ¿Puede llegar a sí, porque nadie acusado? Si no probás el dolo, Mariana, si no probás el dolo de muerte, o que haya habido una situación, aunque es dolo eventual, que es para que se entienda el más leve de los dolos, claro, el más leve de los dolos, la representación de muerte, acá hay una conducta omisiva, culposa. En este esquema le quiero preguntar al doctor, en una conducta omisiva, ¿es más probable que la condenen a su defendida? Con las pruebas que se agregaron ahora al expediente, no hay posibilidad de que exista una condena ¿Cuáles son esas pruebas seria. que usted dijo? Que ya lo viene diciendo desde el comienzo. La segunda pericia que dictaminó que el evento de muerte fue en cuestión de minutos y la ausencia de resultado concluyente del análisis toxicológico de la orina. Estas dos cosas hacen, hacen imposible atribuirle la muerte a ninguno de los 8 imputados, porque hoy, y esto lo digo lamentablemente y lo digo también por la familia y por todos los argentinos, hoy lamentablemente no se puede determinar con certeza qué fue lo que provocó la arritmia ventricular izquierda que llevó a la muerte a Maradona. Entonces, lamentablemente, al no poderse establecer con certeza la causa de la muerte, no se va a poder establecer con certeza, y ahí voy a la respuesta a tu pregunta, si alguna omisión o alguna conducta negligente fue la que determinó esa muerte. No, estaba pensando cómo ha jugado a favor el tiempo de los acusados en juntar prueba, digamos, ¿no? Gracias a que ha pasado tanto tiempo se pudo juntar mucha prueba, porque si esto hubiera sucedido el año pasado, o sea, claramente hubiera sido otra la situación, ¿no? No es una causa sencilla que vos la podés elevar a juicio en 6 meses, digamos. Por supuesto que se tiene que analizar... sí, acá quiero decir algo, y es que los fiscales han hecho un trabajo espectacular en lo que es la recolección de la prueba, porque en otras causas, por muertes de estas características, se llama muerte de causa dudosa, que se investiga después en la justicia si se puede determinar la causa para ver si se le puede atribuir a alguien.
A ver, hay procesos que duran 10 años. Esto lo quiero decir, ¿eh? Lo quiero decir, Nobleza obliga. Los fiscales hicieron un trabajo espectacular. Que yo no coincida con la calificación legal, que yo no coincida con la opinión sobre alguna de las conductas, no significa que yo no diga que los fiscales han hecho y están haciendo un trabajo espectacular. Se trajeron documentos hasta del Cantegril, de Punta del Este. De aquella internacional. De la internacional aquí en Uruguay. Claro. Exactamente, perdón, Franco. Mejor. Está sin micrófono, Franco. Te voy a traducir. ¿Por qué la sociedad en general... Yo le voy a traducir a Franco. Te amo, Franco. Muchísimo. Se sacó el micrófono. Somos ventrículos. Una autocensura. Censura absoluta, total. No prende la culpa. Mientras le pregunto al doctor, mientras Franco se saca el micrófono, a Vadim, dígame, Vadim. Bueno, a Vadim. Mientras le pregunto a Vadim. Está muy televisivo. Fue 2 veces la psiquiatra a la internación domiciliaria. ¿En ningún momento la psiquiatra notó que esa internación domiciliaria era cuanto menos deficitaria en lo que mencionó usted recién de el baño químico, de que por ahí no estaba preparada como debía? ¿No lo notó en ningún momento? Más allá de si era su obligación o no notarlo. Es que de hecho los equipos de salud se dividen por especialidad y de hecho desde el punto de vista de lo que es la salud mental de Maradona, esas deficiencias que hoy se marcan, que no son atribuibles a ellas, no tuvieron incidencia en su tratamiento de salud mental porque de hecho Maradona, por suerte, no se suicidó, no tomó medicación de más, no tuvo una sobreingesta de medicación que lo intoxicó, ni tampoco lastimó a alguien. Es decir, que esas deficiencias no han tenido incidencia en la parte en la que ella se tenía que ocupar, que era la salud mental de Maradona. No entiendo. No, la pregunta que quería hacerle, por ejemplo, pensando, y a propósito de los procesos largos, ¿no? En el juicio por la muerte, por el asesinato de Alejandro Con en el Hospital de San Isidro, ese proceso llevó 9 años, concretamente. Claro. Como vimos, ese juicio se hizo este año. Fueron 3 los finalmente condenados, 3 médicos de los 6 acusados. La sociedad en general, doctor, tiene la sensación de que cuando un caso toca a la corporación médica, reina la injusticia. Bueno, eso es una percepción que pueden tener las personas, pero cuando uno va a los resultados y a los fallos judiciales se da cuenta que no es así, que hay condenas y absoluciones, sobre todo en los últimos años, donde se perfeccionó la justicia, se habla hasta públicamente. Hoy tenemos en programas de televisión de audiencia masiva como ustedes, estamos hablando de temas técnicos. Judiciales permanentemente. De temas técnicos, es decir que desde mi perspectiva, puede ser que alguien lo perciba de esa manera, pero cuando uno va a tribunales y revisa, como hacemos nosotros en el estudio... hay médicos, hay médicos condenados. Por supuesto, bueno, en el caso Con... Sí, por supuesto, perdón, ese es un caso también que... hubo otros casos que no me gusta mencionar, si no tiene absolutamente la necesidad de hacerlo, hubo condenas en casos mediáticos y en el mismo hecho hubo condenas y absoluciones. Exacto. Le iba a preguntar si hay registro de su defendida en algún momento oponiéndose a la internación domiciliaria. Bueno, desde ya que no hay un registro en el que ella se oponga, porque desde su óptica, que era lo que era la salud mental de Maradona, al no existir la necesidad y no cumplirse con el requisito de la ley de salud mental, otro tema ampliamente debatido, como para proceder a una internación involuntaria, no había y no se dio, y nunca nadie dijo que existiera esa situación de riesgo cierto inminente desde el punto de vista de su salud mental. De hecho, no se produjo porque no se suicidó, ni se autoinfligió una lesión. Entonces, lo que se trabaja en esta época, esto lo tenemos que decir, es disminuir las internaciones en instituciones y que las internaciones se hagan a partir de dispositivos en lugares ambulatorios. Y no podemos perder de vista, gracias por preguntar esto, no podemos perder de vista que estamos en plena pandemia. Lo que armó mi clienta desde el punto de vista de la salud mental de Maradona fue un dispositivo en una casa donde se iba a alojar por decisión de muchas personas, inclusive la del propio Maradona, donde armó un dispositivo de salud mental, y lo quiero decir con todas las letras, que funcionó, porque no volvió a consumir alcohol, no volvió a consumir drogas, o al menos no está probado porque el toxicológico no es concluyente, y no se suicidó ni mató a nadie. No, bueno, es subjetivo eso también, porque terminó falleciendo. Su defendida tiene la... Espera, ¿se murió de una cuestión de corazón? No, está bien, pero digo...
Según lo que usted dice. No, según lo que dice el expediente. Bueno, está bien, pero hay que ver qué pasaba las horas previas, que es lo que se investiga. Digo, hay peritos que dicen una cosa, hay peritos que dicen otra cosa. Usted dice, y hizo hincapié varias veces durante esta entrevista en el tema de la orina, que la cantidad de orina que se llegó a analizar no alcanza para dar un veredicto que puede fallar para un lado o para el otro. Usted como abogado de una de las acusadas, ¿qué hizo con esa información? ¿A qué investigación pudo llegar? Porque, digo, ¿lo puedo ayudar o no? Con esa información... Porque pues, según lo que usted dice es muy importante esa información que pasa. Fue clave. Esa información... ¿Vos dijiste grave? Clave. Y es grave. Claro. El otro día denuncié en una jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, no era un caso mediático, pero una barbaridad en otra autopsia, donde omitieron mandar a hacer un análisis microscópico de una parte del corazón y se abrió un sumario administrativo. Primero quiero decir, yo pensé que habías dicho que era grave, es grave lo que pasó. Yo no le atribuyo responsabilidad a nadie porque no es mi función, pero por eso hay una causa penal en La Plata, de por qué de 300 mililitros llegaron al laboratorio solo 2 tubitos de 12. Eso es un tema aparte, que no tiene que ver con... quizás no hubo una mala intención tampoco, quizás es la manera en que se tomaban las muestras. Sí, ¿no? ¿sabes lo que pasa, Mariana? Es que hace como 15 años que se sabe que son 50 mililitros lo mínimo que hay que mandar. Claro. Es increíble. Es como una mala praxis en un punto. Es increíble. Sí, pero no de mi defendida, porque no trabajó en las pericias. Con lo que quiero cerrar es esto, en base a tu intervención. ¿Qué hice yo con esa información? ¿No? Esa información se agrega de oficio al expediente y yo quiero ansiosamente que llegue el juicio para manifestarlo en el juicio y que los jueces puedan después fallar con toda esta información.